Esta Navidad, mi nuera me miró fijamente a los ojos y me dijo, pasaremos la Navidad en casa de mi madre. Tú puedes quedarte en casa. No discutí. Simplemente sonreí, les deseé lo mejor y reservé un vuelo. Cuando publiqué las fotos en internet, mi teléfono casi explota. Todo el mundo me preguntaba lo mismo, ¿quién era el hombre sentado a mi lado? Antes de contarles cómo sucedió todo, suscríbanse y comenten desde dónde nos ven. Esta historia podría cambiar tu perspectiva sobre la familia, el amor y las segundas oportunidades. Me llamo Linda Dawson y tengo 67 años. Vivo sola en una casita en Colorado, la que mi esposo y yo compramos hace 40 años. Las paredes están cubiertas de fotografías antiguas y el aroma a canela siempre está presente, sobre todo en Navidad. La Navidad siempre ha sido mi época favorita del año, sobre todo porque solía reunir a mi familia. Mi esposo, Paul, falleció hace 8 años. Desde entonces, mi hijo, Mark, y su esposa, Hannah, han sido mi única familia cercana. Cada Navidad iba a su casa, llevaba mi tarta de nueces, envolvía los regalos de mis nietos y ayudaba a Hannah con la decoración. No era perfecto, pero me hacía sentir que aún pertenecía a algún lugar. Este año, sin embargo, algo se sintió diferente desde el principio. Hannah llevaba meses distante, e incluso Mark parecía llamar menos a menudo. Aún así, me dije que las familias se ocupan, la gente crece, y no quería ser la clase de madre que los hiciera sentir culpables por vivir sus vidas. Una semana antes de Navidad, llamé para preguntar a qué hora debía ir a su casa. Hannah contestó. Su voz era educada, pero carecía de calidez. Linda, este año pasaremos la Navidad en casa de mi madre. Dijo que así sería más fácil para todos. Que podía quedarme en casa y descansar. Sentí que se me helaba la sangre, pero esbocé una sonrisa forzada aunque ella no pudiera verla. Ah, ya veo. Eso suena bien, respondí en voz baja. Me dio las gracias rápidamente y colgó antes de que pudiera decir nada más. Después de la llamada, me senté en silencio a la mesa de la cocina. La casa estaba silenciosa, salvo por el tic-tac del reloj de pared. Miré a mi alrededor, a las decoraciones que ya había puesto, guirnaldas en la chimenea, calcetines colgados con esmero, el árbol brillando en la esquina. Durante años, lo había hecho todo para ellos, para que, cuando llegaran, se sintieran como en casa. Ahora solo se sentía vacío. Esa noche me preparé una taza de té y hojeé viejos álbumes de fotos. Allí estaba Mark de pequeño abriendo sus regalos. Paul trinchando el pavó. Hannah sonreía cuando se unió a la familia. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero seguí pasando las páginas, susurrándome a mí misma, es solo una Navidad. No pasa nada. Pero en el fondo, no estaba bien. No se trataba solo de estar solo. Se trataba de ser olvidado a la mañana siguiente. Recibí una breve llamada de Mark. Su voz denotaba culpa. Mamá, espero que no estés enfadada. Ya sabes cómo le gusta a la mamá de Hannah ser anfitriona. Solo es un año. ¿De acuerdo? Dije lo que siempre dicen las madres. Claro que sí, cariño. No te preocupes por mí. Estaré bien. Cuando colgué el teléfono, miré por la ventana. Nevaba suavemente, cubriendo el mundo de blanco. Los niños del vecindario estaban haciendo muñecos de nieve y podía oír sus risas a través del cristal. Por un instante, me sentí como una extraña en mi propia vida. Todos tenían que estar en algún sitio, y yo simplemente estaba aquí. Esa noche, me senté junto a la chimenea con mi gato acurrucado en mi regazo. Las luces del árbol bañaban la habitación con un brillo cálido. Casi podía oír la voz de Paul bromeando conmigo, siempre te preocupas por los demás, Linda. ¿Cuándo te darás un capricho? Fue entonces cuando una idea se apoderó de mi mente. Quizá este año no tenía por qué ser una espera interminable. Quizá podría regalarme una Navidad diferente, una llena de paz en lugar de autocompasión. Cerré los ojos y susurré, quizás sea hora de empezar a vivir para mí. Lo que no sabía entonces era que esta pequeña decisión me llevaría a algo extraordinario, un viaje que cambiaría no solo mi Navidad, sino el resto de mi vida. Los días previos a la Navidad fueron tranquilos, demasiado tranquilos. La casa, que antes rebosaba de risas y el sonido del papel de regalo rasgándose, ahora parecía contener la respiración. Intentaba mantenerme ocupada horneando galletas que sabía que nadie comería y envolviendo pequeños regalos para los niños de los vecinos. Solo para sentirme útil, pero cada vez que pasaba junto a la foto familiar en la repisa de la chimenea, yo, Paul y el pequeño Mark sonriendo bajo un árbol hace 20 años, sentía un profundo dolor en el pecho. Siempre había creído que el amor y la familia iban de la mano, que sin importar cómo cambiara la vida, aquellos a quienes criamos jamás nos olvidarían. Pero mientras estaba en mi cocina vacía, la realidad me golpeó.
El amor no desaparece, pero a veces la gente deja de verlo. Esa noche intenté distraerme con la televisión, cambiando de canal entre películas navideñas llenas de reencuentros familiares, padres sorprendidos por sus hijos y cálidos abrazos junto a chimeneas encendidas. Quería apagarla, pero no podía. Era como si la pantalla se burlara de mí, mostrándome todo lo que me estaba perdiendo. Me susurré a mí misma, este año no formas parte de la historia de nadie. Eso dolió más que nada. Al día siguiente, Mark volvió a llamar, mamá, solo quería saber cómo estabas. ¿Estás bien? Su voz era suave, pero apresurada, como si me estuviera apretando entre una cosa y otra. Sonreí y dije, estoy bien, cariño. Ya puse mi árbol y tengo un buen libro para leer. Parecía aliviado. Qué bien, mamá. Te prometo que pasaremos a verte después de las fiestas. Entonces oí la voz de Hannah de fondo diciéndole que se diera prisa. Y así, sin más, se cortó la llamada. Me quedé allí con el teléfono en la mano mucho después de que se cortara la comunicación. Sentía el corazón lleno y vacío a la vez, lleno de amor por mi hijo, pero vacío porque parecía que ya no sabía cómo corresponderme, no como antes. Más tarde esa noche, subí a guardar una caja de adornos que no tenía ganas de desempacar. En el estante de arriba, encontré una vieja maleta cubierta de polvo. Era la que Paul y yo usamos en nuestro primer y único viaje a Europa. Llevábamos años ahorrando para esas vacaciones. París, Roma, Viena. Pasé la mano por el asa desgastada y sonreí levemente, recordando las risas, los pequeños momentos, como Paul solía tomarme de la mano y decirme, ¿ves, linda? El mundo no es tan grande como creemos. Solo hay que tener el valor de adentrarse en él. Ese recuerdo me acompañó toda la noche. No podía dejar de pensar en ello. Me fui a la cama con una idea rondándome la cabeza, una que me resultaba a la vez aterradora y emocionante. A la mañana siguiente, me preparé una cafetera y me senté con mi portátil. Busqué viajes navideños para mayores a ver qué aparecía. Decenas de fotos aparecieron, luces brillantes, mercadillos navideños, viajeros sonrientes envueltos en bufandas. Hubo un viaje en particular que me llamó la atención, un tour navideño por Europa, Alemania, Austria y Suiza. Salía en 3 días. El corazón me empezó a latir a 1000 por hora. Fue una locura, algo totalmente inusual en mí. Pero algo dentro de mí me susurró, hazlo. Por primera vez en años, me sentí vivo. Rellené el formulario, introduje los datos de mi coche y pulsé reservar ahora. Me temblaban las manos al hacerlo. Pero no podía dejar de sonreír. No esperaba a que nadie más me diera permiso para ser feliz. Por fin me lo estaba dando a mí misma. Los días siguientes fueron una mezcla de emoción y nervios. Saqué la maleta del armario y empecé a hacer la maleta. Bufandas, suéteres, el viejo diario de viaje de Paul y el pequeño relicario de oro que me había regalado en nuestro 20º aniversario. No le conté a nadie mis planes, ni siquiera a Mark. No fue por despecho. Fue por libertad. Por una vez, quería hacer algo que fuera completamente mío. Cuando llegó el día, me encontré en el aeropuerto rodeada de familias abrazándose, parejas tomadas de la mano y niños riendo mientras esperaban para abordar. Sentí una pequeña punzada en el corazón. Pero no duró mucho. Me recordé a mí misma que este era mi nuevo comienzo. En el avión, encontré mi asiento junto a un hombre alto, de cabello plateado y ojos amables. Sonrió cálidamente, preguntando si se dirigía a casa o si salía. Le devolví la sonrisa y dije que iba a algún lugar nuevo. Soltó una risita. Buena respuesta. Se llamaba David Monroe. Y cuando el avión despegó, empezamos a hablar de dónde éramos, de los lugares que habíamos visitado y de la gente que habíamos querido. Al aterrizar, sentí como si estuviera hablando con alguien a quien conocía de toda la vida. Había algo reconfortante en él, firme, amable y sincero. Me contó que era un profesor jubilado que viajaba solo tras haber perdido a su esposa hacía unos años. Le hablé de Paul, de mi hijo y del extraño vacío que me había llevado hasta allí. Me escuchó, no con lástima, sino con comprensión. Esa noche, al llegar a nuestro hotel en Múnich y empezar a nevar, comprendí algo profundo. Mi nuera me había dicho que me quedara en casa porque pensaba que no tenía a dónde ir. Pero allí, bajo ese cielo invernal, por fin lo entendí. Tenía el mundo entero esperándome, y apenas comenzaba a descubrirlo. Los primeros días del viaje fueron como entrar en otro mundo. Dondequiera que miraba, había luces brillantes, música alegre y rostros sonrientes. No estaba acostumbrada a estar rodeada de tanta alegría, pero poco a poco empezó a contagiarme. Nuestro grupo era pequeño. Unas 20 personas, la mayoría jubilados como yo, que queríamos pasar la Navidad en un lugar diferente.
Visitamos acogedores mercadillos navideños en Múnich, paseamos junto a antiguas catedrales en Salzburgo y compartimos historias con tazas de vino caliente. Por primera vez en mucho tiempo, no era la olvidada sentada en casa. Volvía a formar parte de algo. David, el hombre que se sentó a mi lado en el vuelo, parecía sentirse atraído hacia mí a donde quiera que íbamos. Era alto y tenía una presencia tranquila que hacía que todos a su alrededor se sintieran cómodos. Tenía un humor seco y una sonrisa que le dibujaba arrugas en las comisuras de los ojos. Hablamos de todo, de nuestros hijos, de nuestras difuntas parejas, de nuestros arrepentimientos e incluso de nuestros miedos. Me contó cómo solía viajar con su esposa cada invierno y lo silenciosa que se sentía su casa desde que ella falleció. Cuando le dije que conocía muy bien ese tipo de silencio, me miró con comprensión, en lugar de con lástima. Esa simple mirada valió más que 1000 palabras. La tercera noche, nuestro grupo cenó en un pequeño restaurante con vistas a las calles nevadas de Viena. Había luces centellantes colgando de cada ventana y se oía a lo lejos el suave sonido de un violín. Mientras el camarero servía el vino, David alzó su copa hacia mí, brindando por las segundas oportunidades. Dijo, sonreí y alcé la mía, y dijo, y por encontrar la alegría donde menos te lo esperas. Después de cenar, volvimos caminando al hotel despacio, disfrutando del aire frío. Los copos de nieve caían en suaves remolinos a nuestro alrededor, y por un instante, olvidé todo lo que me había dolido. Olvidé la soledad de mi casa vacía. El dolor de las palabras de Hannah y la decepción de quedarme atrás por primera vez en años. Vivía en vez de esperar. A la mañana siguiente, me desperté temprano y decidí dar un paseo antes del desayuno. Las calles estaban tranquilas y el aire olía a castañas asadas y café. Encontré un banco cerca de una fuente congelada y observé cómo la ciudad cobraba vida. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de Mark. Hola mamá, solo quería saber cómo estás. Espero que estés bien. Cenamos en casa de la mamá de Hannah esta noche. Los niños te echan de menos. Leí el mensaje 2 veces. Mi primer impulso fue responder enseguida y decir, estoy bien, estoy en casa descansando. Pero entonces alcé la vista hacia los tejados nevados, oí risas provenientes de un café cercano y pensé, no, esta vez no. Así que, en vez de eso, saqué una foto de la ciudad, con la plaza iluminada por la luz del amanecer, y la envié con el mensaje, Feliz Navidad desde Viena, lo estoy pasando de maravilla. En cuestión de segundos, aparecieron los globos de texto y luego se detuvieron. Sonreí para mis adentros y guardé el teléfono. Más tarde ese mismo día, nuestro grupo visitó un mercado navideño en Salzburgo. Los puestos estaban llenos de adornos artesanales, velas y pasteles recién horneados. Compré un angelito de madera para colgarlo en el árbol el año que viene. Un pequeño recuerdo de la Navidad que lo cambió todo. David me encontró en uno de los puestos y me ofreció 2 tazas humeantes de chocolate caliente. Parecía que lo necesitabas, dijo con una sonrisa. Nos sentamos juntos en un banco y charlamos durante horas mientras nevaba a nuestro alrededor. Al anochecer, el grupo se reunió en la plaza del pueblo para ver la actuación del coro navideño. Las velas parpadeaban en todas las manos mientras la gente cantaba, Noche de paz. David estaba a mi lado, rozando suavemente mi mano con la suya. Por un instante, sentí algo conmoverse en mi corazón, algo que no había sentido desde la muerte de Paul. No era solo afecto. Era la paz serena que surge de sentirse verdaderamente visto. Más tarde, esa misma noche, de vuelta en el hotel, revisé las fotos que había tomado. Había una de David y yo junto al árbol de Navidad, ambos riendo mientras alguien del tour intentaba sacarnos una foto. Sin pensarlo mucho, lo publiqué en mis redes sociales con una breve descripción. A veces, la mejor compañía se encuentra cuando dejas de esperar una invitación. No esperaba gran cosa. Pero en cuestión de minutos, empezaron a llegar un montón de notificaciones, me gusta, comentarios y mensajes. Amigos y antiguos compañeros de trabajo escribieron cosas como, qué feliz te ves, linda, y, me alegro mucho por ti, te lo mereces. Luego llegaron los mensajes de mi familia. Mark escribió, mamá, ¿dónde estás? ¿Quién es ese hombre? Y enseguida añadió, por favor, llámame. Incluso Hannah le escribió, wow. No sabía que estabas de viaje. Te ves diferente. ¿Esa persona es especial? Me quedé mirando sus mensajes un buen rato, luego apagué el teléfono y miré por la ventana las luces de la ciudad. Durante años, esperé a que mi familia me hiciera sentir importante. Pero en ese instante, me di cuenta de que no necesitaba la aprobación de nadie para vivir mi vida. Me había entregado por completo a los demás. Y ahora me tocaba recuperar algo, mi felicidad. Esa noche, me dormí con el corazón en paz. No sabía qué pasaría cuando volviera a casa. Pero de algo estaba segura,
Ya no era la misma mujer a la que le habían dicho que se quedara en casa. Había encontrado algo mucho más poderoso que la lástima o la disculpa. Había recuperado mi valentía. Y esa valentía cambiaría todo lo que viniera después. La mañana de Navidad en Salzburgo comenzó con el sonido de las campanas de la iglesia resonando en el aire fresco. La luz del sol se filtraba por las cortinas de mi habitación de hotel, brillando contra la nieve del exterior. Me senté en el borde de la cama, con una tacita de café en la mano, sintiendo una paz que no había experimentado en años. Ya no sentía el corazón pesado. Lo sentía ligero, libre y abierto. Miré mi teléfono, que estaba sobre la mesita de noche. Recibí más de 50 notificaciones, mensajes, llamadas y comentarios sobre mi foto de la noche anterior. Mi simple foto con David bajo las luces de Navidad se había convertido en algo inesperado. Cogí el móvil y leí los mensajes. Amigos de mi ciudad natal me enviaron palabras cariñosas, diciéndome lo feliz que me veía. Antiguos vecinos con los que no hablaba desde hacía años me dejaron corazones y cálidos deseos. Pero fueron los mensajes de Mark los que más me llamaron la atención. El primero decía: «Mamá, ¿de verdad estás en Europa? ¿Quién es ese hombre?». El siguiente llegó unos minutos después: «No nos dijiste que ibas a ningún sitio. Estamos preocupados por ti». Luego vino un tercero: «Por favor, llámame». Hannah no paraba de hacer preguntas. Suspiré suavemente y colgué el teléfono. No era enfado, sentí. Simplemente, la silenciosa comprensión de que a veces las personas solo reconocen tu valía cuando ven que alguien más también la valora. Esa mañana, nuestro grupo turístico se reunió en el vestíbulo del hotel para intercambiar pequeños obsequios. Todos habían comprado algo en los mercados. Una bufanda, una baratija, una cajita de bombones. David me entregó un pequeño paquete envuelto. «Feliz Navidad, linda», dijo con una sonrisa. La abrí con cuidado. Dentro había una delicada bola de nieve con una casita de madera y dos figuras sentadas junto a un árbol de Navidad. Lo miré, conmovida. «Me recordó a ti», dijo. «A alguien que irradia calidez allá donde va». Por un instante, me quedé sin palabras. Se me llenaron los ojos de lágrimas. «Es perfecto, David». «Gracias». Pasamos el resto del día recorriendo la ciudad, visitando la majestuosa catedral y paseando a lo largo del río. Las calles estaban llenas de familias, parejas y viajeros, cada uno celebrando a su manera. Pero ya no me sentía sola. Al atardecer, David y yo paramos en un café para cenar. Era tranquilo y acogedor, con velas parpadeando en cada mesa y villancicos sonando suavemente de fondo. Compartimos la cena, riéndonos de que ninguno de los dos podía pronunciar la mitad de los platos de la carta. En un momento dado, David se reclinó en su silla y me miró con esa expresión amable y pensativa que siempre tenía. «¿Puedo contarte algo, linda?», preguntó. «Claro». Dudó un instante. «Sabía quién eras antes de este viaje». Parpadeé sorprendida. «¿De verdad?». Él asintió. «Tu marido, Paul, era muy amigo de mi hermano, Steven. Se conocieron en la marina. Te conocí una vez. Hace décadas en casa de Steven. Probablemente no lo recuerdes. Solo estuve de visita unos días. Pero después, Paul habló mucho de ti. Dijo que eras la mujer más bondadosa que había conocido». Se me cortó la respiración. «¿Eres el hermano de Steven?». Sonrió dulcemente. «Sí. Reconocí tu nombre en la lista de la gira. Al principio no estaba segura de que fueras tú. Pero cuando te vi en el aeropuerto, supe que no quería abrumarte. Así que esperé hasta que sentí que era el momento adecuado para decírtelo». Me quedé allí sentada, sin palabras. El corazón me embargaba de emoción. Sentí como si la vida hubiera cerrado un círculo, como si Paul, a su manera, hubiera enviado a David a buscarme cuando más lo necesitaba. David extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. «Creo que le alegraría que por fin estés haciendo algo por ti misma. Le dedicaste tu vida entera a los demás. Ahora te toca ser amado de nuevo». Las lágrimas resbalaron por mis mejillas, pero no eran de tristeza. Eran de esas que brotan cuando el corazón por fin está lleno. «Gracias, David». Lo susurré todo. Más tarde esa noche, de vuelta en el hotel, por fin llamé a Mark. En cuanto contestó, su voz era apresurada y llena de preguntas. «Mamá, ¿dónde estás? ¿Quién es ese hombre? ¿Estás bien?». Sonreí dulcemente. «Estoy perfectamente bien, cariño. Estoy en Austria. Ese hombre es amigo mío y estoy pasando la mejor Navidad de los últimos años». Hizo una pausa. «¿Por qué no nos dijiste que te ibas?».
Porque me dijiste que me quedara en casa, respondí con suavidad. Así que hice lo mejor que pude. Encontré un hogar en otro lugar. Una llamada llena de calidez y amabilidad. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Luego, en voz baja, dijo, lo siento, mamá. Nunca debimos haberte dejado fuera. Lo sé, Mark, respondo. Mi tono fue tranquilo pero firme. A veces, la vida nos enseña a través de la distancia. No puedes apreciar el amor de alguien si lo das por sentado. Suspiró. Hannah se siente fatal. No quería hacerte daño. Sé que no lo hizo, pero no se trata del significado. Se trata de recordar a quien amamos y cómo los tratamos. Cuando colgué, me sentí más ligero que en años. No estaba enfadada ni amargada. Estaba orgullosa. Orgullosa de haberme elegido a mí misma por una vez. Orgullosa de haber superado mi soledad y haber reencontrado la vida. A la mañana siguiente, antes de partir hacia nuestra última parada en Suiza, salí al balcón de mi habitación de hotel. Las montañas se alzaban a lo lejos, coronadas de nieve que brillaba bajo el sol. Repasé todo lo que había pasado, el rechazo, el viaje, conocer a David y volver a encontrar la paz. Mi nuera me había dicho que podía quedarme en casa, y en cierto modo, así lo hice. Acababa de encontrar una nueva forma de sentirme en casa, una dentro de mí misma, y eso era algo que nadie jamás podría arrebatarme. Aquella Navidad no solo me dio una nueva historia que contar, sino que me devolvió la vida. Al regresar a casa después del viaje, lo primero que noté fue lo diferente que se sentía todo. La misma casa que antes me había parecido tan solitaria, ahora se sentía cálida y llena de vida. Quizás no era la casa la que había cambiado. Tal vez fue culpa mía. Dejé la maleta junto a la puerta, respiré hondo y miré a mi alrededor, observando los adornos que había dejado. El árbol seguía en la esquina, con las luces tenues pero fijas, como si esperara mi regreso a casa por primera vez en años. No me sentía como una invitada olvidada en mi propia vida. Me sentía como la anfitriona de algo nuevo, paz, independencia y una alegría serena. Sobre la mesa de la cocina había una pequeña pila de sobres, tarjetas navideñas de vecinos, amigos y algunas de personas con las que no había tenido contacto en años. Incluso había una de Hannah y Mark. La letra era cuidada y pulcra. Y al abrirla, se deslizó una pequeña foto. Era una foto de mis nietos con pijamas iguales, sonriendo junto al árbol de Navidad. Dentro de la tarjeta, el mensaje era sencillo, te echamos de menos, mamá. Lo sentimos. Vengan pronto. Queremos saberlo todo. Sonreí, con los ojos ligeramente escocidos. No era una gran disculpa, pero era un comienzo, y con eso bastaba. Durante los días siguientes, deshice la maleta poco a poco, colocando pequeños recuerdos de mi viaje por toda la casa. La bola de nieve que David me había regalado, un adorno de ángel hecho a mano de Salzberg, una postal del café donde nos reímos hasta la medianoche. Cada objeto tenía una historia y, juntos, transformaron mi hogar, antes silencioso, en un lugar que volvía a sentirse vivo. Unos días después, sonó mi teléfono. Era Mark. Su voz era suave, casi tímida. Mamá, ¿podemos ir a tu casa este fin de semana? Los niños quieren verte. Claro, dije con una sonrisa. Prepararé mi tarta de nueces. Aquel sábado la casa volvió a llenarse de bullicio, niños corriendo, risas resonando en las paredes, el aroma a canela y azúcar en el aire. Hannah me ayudó a poner la mesa, y aunque al principio parecía nerviosa, pude ver la culpa y la sinceridad en sus ojos. Mientras comíamos, finalmente habló. Linda, te debo una disculpa. No debí excluirte. Pensé que así facilitaba las cosas, pero ahora veo lo egoísta que fui. Has hecho tanto por esta familia, y te tratamos como si no importaras. Lo siento mucho. Extendí la mano sobre la mesa y le toqué la suya. Hannah, todos cometemos errores. Lo importante es que aprendamos de ellos. La familia no se trata de perfección, sino de perdón. Mark asintió. No creo haberte visto nunca tan feliz, mamá. Pareces diferente. Reí levemente. Eso se debe a que dejé de esperar a que la vida me sucediera. Decidí vivirla. Después de cenar, nos sentamos junto a la chimenea mientras les enseñaba fotos de mi viaje. A los niños les fascinó la foto de David y yo bajo las luces de Navidad. Mark sonrió. ¿Quién es ese hombre misterioso del que todo el mundo pregunta en Internet? Sentí que me sonrojaba. Solo un amigo, dije con una sonrisa pícara. Un amigo muy amable. Hannah se inclinó hacia mí. Parecía especial. Volví a mirar la foto, la calidez de los ojos de David me devolvía la mirada, y dije en voz baja, lo es. Durante los meses siguientes, David y yo mantuvimos el contacto. Nos llamábamos a menudo, compartíamos fotos y planeamos otro viaje juntos para la primavera.
Él me recordaba con cariño que la vida tiene una forma curiosa de sorprenderte cuando menos te lo esperas. Cada vez que hablaba con él, sentía la misma paz que había encontrado en aquellas calles nevadas de Europa. Pero, sobre todo, encontré algo aún más profundo. Me reencontré conmigo misma. Me di cuenta de que el haber sido excluida no era el final de mi historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo. El dolor del rechazo me había impulsado hacia algo mucho más grande que la comodidad. Me impulsó hacia la libertad. La Navidad siguiente, un año después, toda la familia se reunió en mi casa. La mesa estaba llena, la luz brillaba con más intensidad y las risas inundaban cada rincón. La madre de Hannah incluso se unió a nosotros y, para mi sorpresa, fue de lo más amable y cariñosa. Cuando todos alzaron sus copas para brindar, Mark me miró y dijo, por mamá, por enseñarnos que la felicidad no es algo que se espera, sino algo que se elige. Al mirar a mi alrededor, a mi familia, a quienes una vez me olvidaron y a quienes me habían reencontrado, sentí una profunda calma. Mi corazón rebosaba de alegría, no porque todo fuera perfecto, sino porque había aprendido que el amor, en su forma más pura, no se desvanece. Simplemente se transforma y espera a que lo vuelvas a percibir. Más tarde esa noche, después de que todos se hubieran ido a casa, me quedé junto a la ventana, observando cómo la nieve caía suavemente afuera. Pensé en lo lejos que había llegado, desde la mujer que aceptó en silencio ser abandonada hasta la que emprendió el vuelo sin dudarlo. Aquel viaje no solo había cambiado mi Navidad. Me había transformado. Comprendí que a veces la vida se lleva cosas para dar paso a algo nuevo. A veces, quienes olvidan tu valía necesitan tiempo para ver lo que tú ya sabías, que era suficiente desde el principio. Apagué las luces, sonriendo mientras el suave resplandor del árbol de Navidad inundaba la habitación. Susurré para mí misma, este año no solo celebré la Navidad. Me celebré a mí misma. Entonces tomé mi teléfono y escribí una publicación sencilla para compartir con todos los que habían seguido mi historia. Cuando la vida te diga que te quedes en casa, sal a buscar tu propia aventura. Quizás te encuentres a ti mismo en el camino. Si te gustó mi historia, no olvides suscribirte a mi canal para ver más historias reales como esta y comenta desde donde me estás viendo. Me encantaría saber hasta dónde pueden llegar la bondad y la valentía.